¿Qué tal? Bienvenidos a Celuloide. Mi nombre es Bala Mendoza. Y yo soy Roberto Uribe. Pasta de chorizo. Celuloide. La otra perspectiva. Celuloide. La otra perspectiva. Perspectiva. Naves de combate en llamas en el lóbulo de Orión. Cerca de la entrada de Tannhausen. Celuloide. La otra perspectiva. Perspectiva. La otra Perspectiva. Celuloide. 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 Pasta de chorizo. Vamos con la maciza. Y bueno, pues ya estamos aquí de nuevo en un live más. Es correcto. Bueno, bienvenidos, bienvenidas a esta cosa que le llamamos Celuloide, donde estamos hablando de cine, hablamos un poco del tema de la farándula y damos pues nuestras opiniones sobre un montón de cosas de cine y medios audiovisuales. Es correcto. Ahora abriremos la parrilla con un poco de chorizo. Pues empezando con el chorizo, fíjate que a pesar de que a la crítica no le ha gustado la nueva película de Jurassic Park, al público sí. Y en su primer fin de semana solo en Estados Unidos recaudó 14 billones de dólares. O sea, ya independientemente de lo que tú quieras, ya salió rentable la película. Y con este ingreso, Scarlett Johansson se transforma en la actriz más redituable de todo Hollywood. Órale. No, pues es un hito en su carrera. Le mandamos Ajá, aplausos y un felicitaciones. aplauso a... Entonces, vamos a tener que emitir nos retractamos, ya que uno de Ajá, nuestros cortitos de la semana pasada fue de que ni ella podía salvar a la franquicia, pues bueno, ¿no? Pero así pues de, resulta que sí. tomen eso, celuloide. Exactamente, tomen eso celuloide y adivina a quién desbancó, quién era el actor más redituable. El actor, híjole, justo estaba pensando en eso y no me llegó su nombre. Era Henry Cavill, ¿no? No, Samuel L. Jackson. Y pues bueno, mientras tanto, queridos y queridas celufans, celunautas, pues está interesante esta nota. Ahí, pues bueno, ya saben que nos interesa mucho saber su opinión, hemos visto ahí mucha interacción. Usualmente hacemos esto, ponemos el correo, sabemos que algunas personas nos escuchan en podcast, entonces bueno, es contacto@celuloide.live. También estamos en Facebook como Celuloide Rewind, estamos en la página, también tenemos nuestra página donde pues bueno, vamos publicando las notas del show, también ahí vamos un poquito atrasados, pero bueno, sabemos que ahí pueden encontrar también. Entonces díganos ustedes también qué opinan sobre este tema de Jurassic Park Rebirth, esta nueva entrega de la saga, qué es lo que opinan, qué es lo que les gusta, no les gusta, concuerdan con la crítica, no concuerdan con la crítica, cuál es su opinión. Y todos, pues, ¿qué consideran sobre este tema de que, pues, bueno, ya desbancó a Samuel L. Jackson, que pues es un actor que hemos visto hasta en la sopa, o sea, creo que ha hecho de todo, ¿no? Digo, obviamente muchos lo ubican por Tarantino, su trabajo con Tarantino en diferentes filmes, pero pues es un actor que estuvo en todos lados. Y ahora Scarlett Johansson, me parece que no ha hecho tal vez tanto como él, pero sí ha hecho bastantes cosas también de todo y pues es Bueno, pues interesante. tenemos que tomar en cuenta de que gran parte de la carrera de Scarlett Johansson o sus inicios, pues fue gracias a Woody Allen, ¿no? Al Sí, claro. controvertido Woody Allen, Que ya pues hicimos un programa de él prácticamente también. fue quien la catapultó, por así decirlo. Y hemos visto, Primera o bueno, película fue la de la chica del arete de perlas, ¿no? sí, sí, o sea, tenía unas apariciones cortitas, pero digamos donde Su papel empezó a protagónico. destacar y era gordita, porque sí, Scarlett Johansson en su adolescencia sí, Porque, o sea, era gordita, también. Los estándares cambian. Yo justo estaba viendo sí, ahí como un entrecorte rápido. Es que estábamos viendo mi esposa y yo una serie que se llama Midnight at Pera Palace, la medianoche en Pera Palace, que es una serie turca. Entonces ahí pues pasan dos cosas, ¿no? También ves otro estereotipo de belleza, uno, y dos, viajan en el tiempo a los 20 y en los 20 le dicen, ay, ya, pues, estás flaca, ¿no? Que no estás comiendo.
y es cierto, Sí, o sea, claro. también ha Sí, sí, habido sí. diferentes estándares de belleza, entonces creo que de repente sí estamos ahora en una pues, delgadez extrema que pues no siempre es lo que los No es cuerpos saludable, requieren, o sea, cada complexión es diferente, solo les quería decir eso. pero existe un estándar que bueno, y yo creo que esto ya lo vamos a asociar con nuestro tema de esta semana, que serían las crisis en las narrativas. Claro. Pongamos esto de pleno y hablando de Scarlett Johansson, porque también fue es una actriz que sostuvo la franquicia de Marvel durante 10 años. Sí. ¿Y qué estándar de belleza tenía cuando empezó? O sea, la vemos en Iron Man 1 a Endgame. ¿Cómo fue esa evolución? Que en lo personal, mi favorita es en Capitán América, o sea, en las del Capitán América y de Winter Soldier, que Ujú. ahí sale 2, 3 cachitos y ayuda al Capi cuando está esta infiltración de Hydra. Sí. Pero bueno, regresando al punto, los cánones de belleza, o por lo menos el mayor canon de belleza que tenemos ahorita, se plantó en el siglo XVIII, siglo XIX, donde se reinterpreta todo lo que es el medioevo y se romantiza. Entonces ahí nos empiezan a cambiar, digamos, la percepción, porque digamos en el medievo, una persona rechonchita, una persona cachetona, una persona regordeta, ese era el estatus de belleza. ¿Por qué? Porque decía que estaba bien alimentado y todo esto. Cuando se romantiza esta situación, es que cambia la princesa a ser la delgada y la bella, y la dama de compañía pasa a ser como la gordita bonachona. Y en la literatura nos dan varios hitos o varios puntos que van reforzando esta idea, ¿no? Cuando nos describen a Julieta, cuando nos describen a distintas arquetipos de belleza femenina y de belleza masculina, se va haciendo. Pero ahora, regresando a Marvel, ellos cambiaron las reglas del juego y provocaron una crisis narrativa, por lo menos en cuestión audiovisual. ¿A qué me refiero con esto? Gracias a ellos, porque tuvieron tanto éxito y las producciones que antes eran de $1 millón, o sea, los hitbusters o los blockbusters, con un presupuesto de $200 millones. Y para esto, las empresas tipo Warner, tipo Disney, ya no es viable no hacer una producción de esa cantidad De dinero. de dinero. Ergo, ¿qué le vas a apostar tu dinero? O sea, a fórmulas ya probadas, o te vas a arriesgar en el cine independiente o con un productor o con un director independiente. Sí, Siento claro. que ese es el mayor problema que nos ha causado Marvel en ese sentido. Que sí, yo concuerdo y también abonaría que incluso viene de antes, es decir, pues bueno, el cine, ¿cuántos años ya tiene como industria? Si hacemos, y digo, ahí lástima que no esté el doc, que le mandamos un saludo, ¿no? Pues al final es como su materia sobre la historia del arte, pero pues bueno, si hiciéramos un recorrido muy breve, porque si no nos da tiempo, pues los primeros años son años muy experimentales, es decir, esta parte donde pues surge como nueva tecnología, imita al teatro y es pues haz teatro, pero detrás de esta madre, ¿no? Y que esta madre sea el espectador omnisciente al que le vas a mandar lo demás, ¿no? Y bueno, sin sonido, ¿no? Entonces, obviamente después viene el sonido, pero sigue teniendo hasta cierto punto de teatralidad. Después, pues bueno, el surgimiento de lo que hemos hablado, del western como medio, como lenguaje puramente cinematográfico, de esta madre, no nada más es teatro, también podemos hacer esto, ¿no? Estos planos y estos cortes y la madre. Pero siempre había mucha experimentación hasta que pues también se va de alguna manera cimentando ya Y ciertos afinando, géneros ¿no? y ciertas Sí, sí. fórmulas. Sí, afinando, exactamente, ya cada vez es más preciso cómo se hace. Y esto pues al final creo que podemos ver, yo diría, un boom 70s, ¿no? Bueno, incluso los 60s, pero como ya es como empieza a ver los 70s como ya muy específico de quieres hacer este tipo de cine, ¿no? De cine de acción, cine de thriller, cine de esto. Entonces empiezan esas fórmulas de, bueno, obviamente, ¿qué es lo que va a contar esta historia? Sin embargo, creo que ahí todavía había como todo este tema de apostar. Me parece que ahorita ya no hay tantas apuestas, es decir, es más la decisión corporativa. No que antes no existiera, pero creo que sería más una apuesta de, está bien este güey, o esta persona, o este escritor, porque esto lo podemos ver incluso cuando fue que surgió este Andy Kaufman, el de Being John Malkovich, fue en los 90s, ¿no? 2000s, cuando sale esta peli
de being John Malkovich, siendo John Malkovich, donde se empieza esta parte de, pues es un guionista, ¿no? Ya no el protagonista, no fue el director, el actor ciertamente porque lleva su nombre, sin embargo, había un énfasis en el escritor, el guionista, y eso también es apostar pues justamente por alguien, ¿no? Decir, me parece que es bueno, vamos a apostar por un guionista, lo cual por eso creo que resonó tanto Andy Kaufman en su momento. Digo, además de que, pues sí, ¿no? Sus guiones tienen una gran calidad, pero me parece que era esa parte de la apuesta. Y otro de los hitos que diría yo es el streaming. Cuando el streaming llega a hacer esta competencia con los cines, especialmente en pandemia, porque ahí es cuando empezaron estas cosas de estrenos simultáneos, empezar a robarle taquilla, pues porque no podía salir, etcétera, que aunque hubo un regreso, de nuevo siempre está ahí la competencia, ¿no? Y esto creo que solo hizo que se hiciera más corporativo todo, ¿no? Sí tiene una estructura corporativa, ciertamente, porque es una industria, es un negocio, pero creo que ahora hay mucho menos el apostar por estas personas o personalidades diferentes, ¿no? Y eso creo que es parte de esta crisis de narrativa que además, pues como dices, Marvel vino a cimentar pues ya, si no le apuesto tanto y no me reditúa tanto, que podemos hablar aquí, por ejemplo, de Netflix, ¿no? Que tiene sus métricas que no siempre son públicas, ¿no? O sea, hay algunas que sí comparte, pero no todas, de cuáles son los que ellos miden y que incluso con eso cancelan series que uno diría, pero es que la gente las está viendo, ¿por qué las Pero no cancelas? llegan a Pues sus, es que no no llegaron llegan a a sus las métricas. Entonces ahí es el punto es más corporativo, ya no es el apuesto por este producto que está muy chido, sino es si no cumple mis métricas de cuánto me reditúa, pues bye, güey. Y creo que eso es lo que hemos visto en estos años Y también. podemos hablar de varios ejemplos dentro de Netflix, ¿no? Por ejemplo, la serie de OA, que estaba muy buena, que afortunadamente los creadores la terminaron en un cómic, o sea, por lo menos buscaron darle ese cierre. O la otra, terminan tomando series y conceptos muy buenos, por ejemplo, La Casa de Papel, que empezó siendo una excelente serie y estiraron la liga hasta llevarla al ridículo, donde uno termina odiando lo que en un principio le estaba gustando, ¿no? Y ahorita también con el juego del calamar, que el Sí. mismo creador dijo, pues es que yo la pensé para una sola temporada y a billetazos y para cumplir las métricas y las expectativas de los corporativos, les tiró a prácticamente 3 temporadas, ¿no? Sí, Y lo que además venga. el juego, pues esta cosa que hicieron como de juego en vivo con las personas, imitándolos, o sea, entonces desde ahí fue como literal, o sea, convertiste en aquello que juraste destruir, o sea, de repente fue ¿no? Y ese, por ejemplo, no pegó y es donde dices, ahí está una apuesta, pero puramente comercial, ya no basada tal vez en una especie, en la emoción o en la persona, sino en las métricas y las estadísticas y así. Y ese no pegó, o sea, ese live action, programa como de retos, no funcionó del juego Calamar, o sea, todo el mundo fue como, vale, Sí. madres, danos la segunda temporada y deja de mandarnos porquerías, ¿no? Entonces ahí también es donde dices, por eso luego lo que hablamos de sí, es un negocio y en teoría tienes métricas, pero pues tampoco no siempre funciona, no son infalibles, porque al final también es lo interesante del cine, no nada más es una industria, no nada más es un negocio, también es un arte. Entonces también Claro. ahí hay gente que lo revoluciona. Y por ejemplo, es tanto la crisis de narrativas que existe, por lo menos del lado occidental o del lado hollywoodense, que acaba de salir un estudio, por lo menos aquí en México, donde el 48% de las personas que consumen contenido digital, por lo menos está viendo un anime, lo cual es muchísimo, o sea, también es un Sí, momento claro, muy grande para el anime, o sea, prácticamente una de cada 2 personas está viendo un anime. anime. ¿No? O sea, ¿por qué? Porque está cansado de estas narrativas y también, o sea, se está aprovechando de eso las empresas, ¿no? Y por un lado, o sea, Netflix y Crunchyroll se han vuelto los gigantes de traer ese tipo de contenido, por lo menos de manera digital. Y especialmente hacia Occidente. Ujú. Y también creo que ahí el tema está interesante porque el tema también del anime es que pues es muy propositivo porque pues uno también surgió como por su propio mundo, ¿no? O sea, empezó a surgir y a tener su hype y todo esto, pero que además se produce una cantidad estúpida de manga y de anime. Que Sí, digo, ese ya claro. podría ser un programa en su propia
Aparte, sí, ¿no? o sea, se podría hacer un Porque de repente programa, las exigencias, que eso tampoco es tan saludable, ¿no? De repente ahí también hay sí, cosas claro, donde parece todo hermoso y esa es la solución es como, no, tampoco yo les diría eso porque ahí hay una serie de cositas, pero ese sería otro programa, díganos si lo quisieran, exactamente. ahí Si lo hablaríamos quisieran de que eso. nos pusiéramos a analizar las narrativas de los animes, les recordamos que estamos en contacto @celuloide.life y pues nuestras distintas redes sociales. Que justamente en este rollo del anime prácticamente surgió como una respuesta a lo que Disney estaba haciendo. Y en su momento, cuántas narrativas o cuántas estereotipos o cuánto no nos ha educado Disney y cuánto daño o cuánto beneficio ha hecho Disney por la sociedad occidental, ¿no? O sea, simplemente nuestra visión del amor romántico lo tenemos gracias a Disney. Sí. De tú eres la princesa, o sea, es qué narrativa estamos comprando y por qué ha cambiado tanto ese tipo de empoderamiento de las distintas facciones y también por qué la inclusión está fallando dentro de las mismas narrativas. Que ese punto está excelente porque es un poco lo que hablábamos al inicio de esta conversación sobre los estándares de belleza, es decir, empieza esta narrativa también audiovisual de la princesa. Y de nuevo, pues, ¿qué pasaba, no? Es la princesa porque, bueno, la justificación siempre fue, bueno, son cuentos europeos, la belleza europea pues es de tez blanca y tiene estas complexiones, que también ahí hay muchos asegúnes, y eso es a lo que ellos pusieron y le era conveniente. Es decir, comercialmente era conveniente porque todavía teníamos todas estas ideologías, idiosincrasias sobre los tipos de belleza. Y después viene pues una serie de personas y una serie de movimientos y de grupos que dicen, oye, yo también existo, ¿no? Por ejemplo, pues soy mexicano, soy latino, ¿no? Soy turco, soy hindú, pues ¿dónde quepo en ese estándar de belleza, en esas historias? Y obviamente también hay, digo, de indie, de Bollywood, pues también podríamos, ya hicimos un episodio también, pues tiene sus narrativas. Sin embargo, pues bueno, es donde cabe el resto de las personas en estos estándares de belleza. Y también donde esta inclusión que dicen, no, es que somos inclusivos, de nuevo es pues porque me es viable comercialmente, no tanto porque realmente lo haya. Y que luego dicen, no, sí, mira, yo también tengo artistas y tengo guionistas y gente que trabaja que son de la comunidad o que son mexicanos. Y es de sí, güey, pero no te dicen nunca cuál es el porcentaje, ¿no? El porcentaje es el Sí, uno por claro. ciento, el 0.00001%. No hay inclusión en tu empresa. Estás usando a la única persona mexicana para decir, pues, tenemos una representación latina, es como, aguanta, ¿no? Eso no es inclusión tampoco. Que justamente uno puede analizar o ver las ideologías o las tendencias ideológicas de las películas al momento en que pone atención a los créditos. ¿Y a qué me refiero con esto? De acuerdo a los apellidos que llegan a salir dentro de los créditos de una película, de acuerdo a esos movimientos, Sí, uno puede ver si realmente hay una verdadera inclusión de latinos o una inclusión de alemanes o una inclusión francesa, etc, etc. Por ejemplo, Guillermo del Toro, ¿no? La gente quiere mucho a Guillermo del Toro y por eso ha ganado tantos Óscares y ha ganado tantos premios, porque él le ha llegado a dar trabajo a mucha gente. Entonces, la misma academia, independientemente de su creatividad y independientemente de su trabajo exitoso, es porque le da trabajo a mucha gente al momento de que hace sus producciones. Ahí estamos hablando de una verdadera inclusión. sí, claro. Y también la otra es que, o sea, de repente por eso digo que también sigue unos medios comerciales, porque de repente, por ejemplo, o sea, la inclusión es sí, pero sigue siendo de entre los estándares. Es decir, bueno, puse una princesa negra, pero tiene que ser delgadita, ¿no? Entonces dices, ah, chinga, por fin es inclusión o literal nada más le estás pintando de color a alguien, ¿no? O sea, sí va a ser princesa latina, pero tiene que ser delgadita, ¿no? O sea, de nuevo, no es una Ujú. inclusión porque no estás incluyendo a la variedad de personas que existen en el mundo, de cuerpos, de rasgos, de todo. Entonces, también de repente esa es una de las críticas que yo haría hacia ese tipo y le ponemos inclusión forzada por eso, porque cuando, por ejemplo, hay otros tipos de inclusión y que se siente como, por ejemplo, en Sandman, ¿no? Que Sandman por ejemplo, pone a Deseo, ¿no? Y Deseo, pues, ¿qué etiqueta le pones a Deseo? Entonces no le pones una etiqueta, pero sí te deja ver que no es una personalidad, que no son personas, pero vaya, el actor o la actriz y el que interpreta, pues al final tiene una característica muy específica y que rompe con este canon de, pues bueno, en lugar de clasificarlo es de, bueno, no importa, es algo nuevo, es algo diferente, se siente auténtico y que cuenta la historia.
y que va acorde a la historia de si Deseo fuera una persona, cómo se comportaría y qué tendría, y tiene esas características. Y eso está bien chido, o sea, no te están diciendo, esto es una agenda y si no lo crees, entonces eres ¿no? Un homófobo o cualquier otra cosa. Es de, no, ahí está. Y es una gran serie, que bueno, ahí ya sé que son aguas turbias por el tema de Neil Gaiman y etcétera, que eso sería también otra discusión, porque al final también es el tema, hay que discutir las cosas, porque eso de que no puedas hablar de algo, porque si no alguien se ofende, pues creo que lo hace peor. O sea, justo el tema de una sociedad consciente y digamos que realmente quiere un progreso para la humanidad desde que puedas hablar de las cosas. Y pasando a otra parte que también creo que tiene que ver con la crisis de las narrativas, la tropicalización de las historias. Les puedo hablar de un gran ejemplo, el de REC, que fue una gran saga, por lo menos las primeras 2 entregas de la cultura española o del cine español, que al momento de hacer la cuarentena o quarantine, como le pusieron en inglés, se vuelve una situación desabrida, ¿no? Y como que pierde esa esencia y aparte no nos están dando o no nos están dando, digamos, como un revival o una situación apreciable o por lo menos una copia fiel. Claro. Sí, se queda en medio Otro, entre lo ajá, reinterpreto y lo copio, ¿no? Es como, sí, puta, ¿pero qué es ¿no? esto? Que en el cine mexicano tenemos un montón de esos, ¿no? O sea, y copias mal hechas, o sea, como la de Tres Idiotas, que una de las grandes películas en la India, que cuando lo hicieron en México, lamentablemente es desabrida y hasta ni gusta, o sea, es vomitiva la película. Sí. También o las 30 primeras citas, ¿no? Que es una de, yo creo que las mejores comedias románticas con Adam Sandler, que cuando se hizo aquí en México, o sea, ni gracia tiene. Sí, y que pues, es el tema o sea, uno también es el tema ya podríamos irnos a una crisis local, que pues eso ya, el cine mexicano pues ya tiene un rato y también ya hicimos el de, por ejemplo, Amores Perros y lo que eso significó y una promesa no cumplida con chispazos por ahí. Pero pues también es esto a nivel general, el tema que también México, estamos hablando ahorita, pero también Hollywood lo ha hecho con justo O de la Hellboy, India y de ¿no? Asia. Hellboy, que la Sí, claro. original es brutal, es fuerte, es impactante, que cuando la pasas a su remake norteamericano se pierde completamente la esencia de la película y hasta se siente light, ¿no? O Sí, sea, se pasada siente. por agua, ¿no? Cuando te sirven ese café que pues dices, chale, güey. Sí, remojadito, no mames, ¿no? Esto está intomable. Yo en lo personal creo que una manera de revitalizar estas narrativas sería volver a los libros, o volver a ver, o sea, la literatura está llena de narrativas y no están descubriendo el agua clara, o sea, también mucho del teatro salió de la literatura y también mucho del cine en sus inicios salía de la literatura, ¿no? Entonces yo creo que sería una buena opción volver a ver qué historias se están leyendo, qué historias se están haciendo. Y no es la primera vez que Hollywood recurre a esto, pero Sí, sí no. sería darle una vista más fresca. Y que también ahí el tema es que tocaste ahorita es uno muy interesante porque creo que también de ahí viene. Hay una crisis, se va a escuchar así muy escandaloso, ¿no? Tal vez una crisis mundial, porque al final del día, pues algo que pues tal vez sale de los temas que usualmente tocamos en celuloide, pero pues hay una crisis mundial porque pues, podemos observar cómo está el mundo y eso también se refleja en el cine, y se refleja en el arte, se refleja en la literatura. Entonces hay guerras, hay este tema de incertidumbre con las inteligencias artificiales. También por eso decía de los libros, o sea, ¿cuántos libros ahora ya no hay de Amazon que son escritos por inteligencia artificial y que muchas veces han descubierto pues, son la mitad de un libro, un tercio de otro libro y un tercio de otro libro, ¿no? O mezclados. Entonces no es algo realmente propositivo. O sea, eso me refiero con que hay una crisis en ese sentido de, pues bueno, también nos estamos enfrentando a esta nueva forma de crear, por ejemplo, los guiones a través de la inteligencia artificial y tal, los revisa un humano. O sea, hay un montón de cosas que están transformando cómo concebimos el cine, por supuesto, las artes y no solo eso, sino toda la sociedad humana. Entonces también creo que de ahí viene, o sea, no es de que por eso estemos en este lugar, sino todas las demás condiciones se fueron dando antes y pues esto llega a confrontarnos con el, pues bueno, este vacío, este hueco donde los cines
pues la última película que fui a ver fue justo 28 años después. ¿Cuál? ¿No? O sea, no había creo que una persona más, entonces fue así como, pues tampoco tenía tanto, era como su segunda semana, entonces, cuando antes cualquier otra película ibas y pues, de mínimo había 20, 30 personas, entonces, claramente sí es algo que también no podemos decir que no está pasando, uno puede experimentar y también estaría chido que nos dijeran de las diferentes latitudes donde nos escuchan, cómo es el cine en sus locaciones, en sus ciudades, y si ustedes ¿Y si han han dejado de notado ir? esto de ¿Y si sí, ustedes han o dejado han de ir? dejado de ir, no sé, porque tiene un año que no voy, exacto. O si han ido así como, bueno, esa sí me gustó, porque a mí me pasó lo mismo, también dices, bueno, es que esta vale la pena, la neta no. Otras que dices, como 28 años que yo le tengo un aprecio, dije, pues sí la quiero ver en cine, antes de verla en streaming. Ujú. Pero hay gente que dice, pues ya para qué, mejor en el streaming, o si tienes un proyector, una tele enorme, pues es más o menos la misma experiencia, las palomitas me salen más baratas, me puedo atascar, o sea, como que de repente ya uno está justificando el no ir, cuando antes era, no, güey, vamos, no era como todo un evento Claro, bien chingón, y ahorita creo que ya no tantas personas les pasa eso. así es. Pues déjenos en los comentarios, queridos celufans, ¿cuándo fue la última vez que fueron al cine y qué película vieron? ¿No? Porque eso también estaría interesante. O sea, ¿qué géneros siguen llevando a la gente al cine? ¿Qué géneros ya preferimos verlos en nuestras casas o ya ni verlo? Porque esa es Sí, otra, ya ¿no? ni verlos. Ya también gracias al streaming, por ejemplo, en Netflix, si yo veo un documental de la Primera Guerra Mundial, se me modifica todo el algoritmo y me empieza a mandar puras películas y contenido referente a la Segunda Guerra Mundial. Que de hecho ahí tienen un tip si no quieren echar a perder su algoritmo, en lugar de hacer perfiles por personas, hagan perfiles por temática. Entonces Sí, hacen un perfil de documentales, hacen un perfil de thrillers, hacen un perfil de comedias románticas, ¿no? Por así decirlo. Y entonces la misma plataforma en cada uno de esos perfiles te va a mandar ese tipo de información y ya más segmentada. sí, claro. Y que también ahí pues es otro tema que, que pues también es curioso y es explorar en sí mismo, que son estas burbujas. Es decir, sí, el algoritmo te va a dar lo que se supone te gusta, y a veces donde dices, va, esto sí está chido, no lo había visto, no lo conocía, pero también de repente quiero ver algo diferente. Entonces, ¿qué pasa si no tienes esta oportunidad? O sea, justo si no haces estos perfiles por como temática, ¿cómo te expones a otras cosas que de repente valen mucho la pena? Digo, obviamente nos pueden escuchar y aquí obviamente pueden descubrir cosas interesantes que tal vez no hayan visto, pero ese solo es uno, o sea, seguimos en estas burbujas que Y nos estas limitan. burbujas nos generan una crisis narrativa porque se vuelve repetitiva. Sí, también cuando hayas visto así 20 películas de acción, pues ves la que sigue y es como, "Meh, ya sé qué va a pasar esto, ya sé qué va a pasar". Y entonces ya se pierde la emoción, ¿no? Ya se pierde Asombro. el asombro, exactamente. Que pues creo que es lo peor que nos puede pasar con una obra cinematográfica, como, digo, hay formas y hay dimensiones del asombro y cosas que pues sí es como madres. Pero, pues sí, de repente cuando se vuelve repetitivo, pues ya no. Y pues ahora habrá que ver qué sucede, ¿no? Es decir, los circuitos de cine independiente siguen estando ahí, cada vez tienen hay un poquito más de espacios. Yo he visto como muchos nuevos tipos de concursos y esto para encontrar guionistas, nuevos actores y directoras y demás. Sin embargo, pues pareciera que es insuficiente y que no está llegando a Hollywood como tal. O sea, creo que ahí, pues de nuevo, sabemos que Hollywood es muy cerrado, pues es la elite del cine durante mucho tiempo, especialmente en Estados Unidos, y que es muy cerrado y que no es tan fácil llegar. Sin embargo, pues bueno, es un poco, lo podemos comparar como la endogamia, es decir, los reyes justamente del pasado que decían, no quiero mezclarme con la gente corriente, y se mezclaban entre ellos y descubrimos años después a nivel genético eso es lo peor que puedes hacer porque los condenas a morir de muertes horribles y enfermedades raras. Lo que tienes que hacer es no ser endogámico, sino pues justo ahí sí una verdadera inclusión y una verdadera variedad, que es lo que creo que le está pasando a Hollywood. Años y años de ser una cúpula de no solamente los amigos, amiguitos, que bueno, ahí también hay otro tema súper severo que es Epstein y demás, entonces pues eso también es lo que genera que no solo sea una narrativa, sino a nivel también confianza, cómo confías en una cúpula que es así.
y que se descubre cada vez más cosas que dices, cámara, operan igual que un grupo criminal, entonces, pues eso hace que también ahora, 2025, veamos esto de los cines vacíos, rara vez, salvo que sea algo que ya tiene un fandom como Minecraft o así, pues Ujú, no va a llenar cines, ¿no? Habrá que ver con exactamente. Dune, por ejemplo, Dune parte 3, porque creo que ahí tiene un fandom importante y le gustó a la gente. A ver, en el cine, en la taquilla. Sí, exactamente, ¿no? Veamos que es aparte una película que sale puramente de la literatura y de literatura fantástica, bueno, del sci-fi, que tuvo sus primeros intentos, pero a ver qué tal le va. O sea, ha tenido muy buena recepción en las dos ocasiones anteriores. Yo creo que también le va a ir bien. Y yo creo que nos vamos acercando a la Para terminar, pasemos a la Patisserie. ¿no? Justamente para recomendar eh, narrativas fuera de lo convencional. Y de mi parte les voy a recomendar 3. Por un lado, está en YouTube, la pueden encontrar, se llama Tetsuo, el hombre de hierro. He hablado de ella varias veces aquí en Celuloide. Si les gusta el gore mecánico y quieren ver una manera interesante de usar el stop motion, como raramente se ocupa el stop motion en pantalla, les recomiendo Tetsuo, el hombre de acero. Por otro lado, Pi, el orden del caos, que habla acerca de un matemático que se obsesiona con justamente el número pi. Y por último, y regresando a nuestra señorita Scarlett Johansson, Perdidos en Tokio o Lost in Transmission, que comparte crédito con nuestro queridísimo, se me fue el nombre, no, el cazafantasma, Fantasma, el otro cazafantasma, es que Jim el Bridge otro, también es uno, ajá, sí, pero sí. y a mí también ya se me olvidó, pero bueno, él. Ajá, él. Esas son las 3 películas que yo les puedo recomendar. Pues sí, y yo de mi parte, pues estaba pensando justamente, por ejemplo, en una que es Laberinto, por ejemplo, con Jennifer Connelly, que Billy de Murray, repente ya. Bill Murray, sí, exacto. El laberinto que justamente no está basada como tal en un libro, ¿no? Sino juega con los libros y las historias de hadas y cuenta una historia en cine. Entonces, de repente, es estas cosas que además, por ejemplo, en su momento no fue como, wow, ¿no? O sea, no fue el gran hit. Sin embargo, a lo largo de los años se ha convertido en una película que se le llama de culto, que son las cosas de cuando la retomas y dices, oye, pues oye, sí es maravillosa, ¿no? Es De que se hermosa, cuenta, es reaprecia, ¿no? O entretenida. sea, que se vuelve a apreciar, se reinterpreta y se integra. Entonces, para mí ese es el epítome de lo que se puede hacer, porque es en su momento tal vez no, pero también de repente es el cine, pues es así, ¿no? O sea, hay cosas que van a ir mucho más lejos, ¿no? Más lejos en el tiempo, es decir, pues ¿cuándo fue el laberinto? 83, 86, algo así. Y pues, o sea, ya a partir de los 90 mucha gente empezó a comprar el DVD y así porque fue, no mames, es hermosa, me la recomendaron y la empezaron a ver. Otra de esas, por ejemplo, es La Princesa Prometida, por Oh, ejemplo, ¿no? sí. En su momento sí, medio fue como, "Bueno, ahí está", pero la ves ahora y es como, wow, o sea, y sí, obviamente ahí es un tema también de narrativa, son más lentas, ¿no? O sea, obviamente tienen todas estas cosas y ahorita estamos en una hiper estimulación y queremos todo en 2 segundos por los TikToks y porque el infinity scrolling y esto, pues también es el regresar a, bueno, cada lenguaje es diferente y cada cosa te da algo diferente. No es como querer correr, me encanta correr, pero pues correr todo el día a lo mejor es no mames, ¿no? No está tan chido. También estas diferencias de ritmos son interesantes. Hashtag volvamos al cine horizontal. No más, no más transmisiones verticales. Volvamos al cine horizontal. No sé si funcione, pero pues ahí está. Ahí está una propuesta. Pues bueno, creo que hasta aquí el día de hoy. Ya que Es hicimos correcto. nuestras recomendaciones. Muchas gracias por habernos visto, por todos los comentarios y todas las interacciones. Se agradece mucho, especialmente en la era del algoritmo. Si nos ven en vertical, pueden intentar vernos en horizontal a ver qué sienten y darnos sus comentarios. Estaría Sí. muy chido como experimento social, nada más una vez. Y nos dicen, se apestó y nos digan por qué es, ¿O no? ¿no? Bueno, pues yo fui la versión cronista de La ciudad de Roberto Uribe. Y yo fui la versión en crisis de narrativa de Bala Mendoza. Gracias y hasta la próxima. Ay.
Celuloide. La otra perspectiva. My little friend. Celuloide. La otra perspectiva. Como lágrimas en la lluvia.